Bueno, vamos a arrancar ahora con la unidad uno, que se refiere a los paradigmas científicos. Esta unidad uno es larga, tienen que tomarla con mucha paciencia, con mucha tranquilidad y sobre todo tratando de disfrutar la comprensión de un tema que hoy está en la esencia de todos los debates de nuestras instituciones. ¿Por qué tenemos la percepción de que nuestras instituciones no están funcionando adecuadamente? Tal vez porque están concebidas en una época y en un marco paradigmático que ha cambiado profundamente, que por ahí no se termina de comprender este cambio. Podría ser. Ustedes van a tener en esta unidad una bibliografía que tienen que prestarle una especial atención. Está el trabajo que hemos hecho en el libro de la cátedra con el doctor Julio Leónidas Aguirre, temas de teoría política actual, un enfoque sistémico. Ahí van a leer con atención el capítulo 1 y el 2 también, porque va en el primer parcial y porque está interrelacionado, dado que el enfoque sistémico cibernético es parte del cambio de paradigma científico del siglo XX. El texto de Ana María Llamazares, Crisis y cambios de paradigma, que está publicado en la revista Noticias en un suplemento en septiembre de 2013, y dos textos un poco más antiguos, pero vigentes, de Denise Nachmanovich, una epistemóloga rosarina muy reconocida, pero pueden también en la página de Denise Nachmanovich, si lo buscan por internet, leer otros textos de ella, ya con vistas al parcial. Vamos a ver cómo nos manejamos con este tema. ¿Qué es un paradigma? ¿De qué hablamos cuando hablamos de paradigma? La idea básica de un paradigma es un modelo o un marco conceptual a través del cual percibimos, describimos, explicamos, analizamos y sobre todo operamos el mundo. Es decir, es una forma de pensar genérica, estructurada en toda la sociedad, aceptada por toda la sociedad, a través de la cual analizamos e interpretamos los hechos de la realidad y a través de la cual también operamos sobre esa realidad. Los paradigmas, para algunos autores, son una constelación de logros, conceptos, valores, técnicas que son compartidos por una comunidad científica y son usados por esa comunidad científica para definir problemas y soluciones a los temas. Un paradigma implica una estructura relativamente institucionalizada de creencias, de normas, de valores, de prácticas investigativas y de actuar, a partir de las cuales se produce y se reproduce el conocimiento. El paradigma, entonces, es una manera de pensar a través de la cual interpretamos y leemos la realidad, pero no solamente eso, la operamos también. Si yo pienso que a la gente mi paradigma indica que la fuerza es una forma de imponer mis decisiones, voy a operar creando policías, creando ejércitos, creando fuerza para imponer decisiones. Si mi paradigma me indica que es la razón la que lleva a tomar decisiones, será otra forma de actuar. Si mi paradigma indica que las emociones ocupan un lugar central en los procesos de la realidad, otra nuevamente distinta será mi forma de actuar. Entonces el paradigma, como forma de entender e interpretar la realidad, es algo que ha venido evolucionando a lo largo de los tiempos y que hoy nos encuentra en una situación extraordinaria y fascinante de controversia y de regurgitación, de mucho debate, porque están contradiciéndose miradas del pasado con miradas nuevas y tenemos que superarlas para avanzar a síntesis que nos permitan avanzar en el fascinante camino de la realidad. En el tiempo,
antiguamente todo lo que sucedía en la realidad se atribuía a los dioses y a las fuerzas sobrenaturales. Si ustedes leen la Biblia o leen los textos más antiguos, van a advertir que siempre se atribuía a fuerzas sobrenaturales lo que pasaba en la realidad. Los griegos comienzan un proceso de indagación racional de la realidad con los presocráticos, con los sofistas, con Aristóteles, con Sócrates, con Platón, con Heráclito, con Parménides y con tantas otras maravillas de pensamiento que van a generar una primera reacción paradigmática hacia la razón, pero después la larga noche de la Edad Media, con la predominancia absoluta de la Iglesia Católica sobre el conocimiento, sobre los libros, sobre los textos, sobre todo lo que era indagación de la realidad, va a ser que sea un tiempo de fe, superstición, revelación y no cuestionamiento de nada. Es decir, el paradigma premoderno que caracteriza ese largo periodo que llamamos la Edad Media, más allá de infinitas variables que no podemos analizar en un curso de teoría política, pero que sí tenemos que saber que están, es un tiempo de fe, de superstición, de revelación y de dogma. Lo que dice la Iglesia no puede ser cuestionado, no puede ser revisado, y entonces el conocimiento entra en una fase de cierta latencia, de cierta no evolución, que se va a dar hasta más o menos el siglo XV, cuando va a empezar a emerger la edad de la razón, del empirismo y de la ciencia como la conocemos actualmente. La ciencia moderna tiene un momento de formación, un momento de gestación entre el siglo XV y el XVI. Ya vamos a ver quiénes son los principales aportantes a ese proceso, pero lo que va a caracterizarla fundamentalmente va a ser la preeminencia de la razón sobre la creencia, el dogma o la revelación divina. Vamos a empezar a ver la realidad y a mirarla desde perspectivas que se llaman empíricas para describirla, para entenderla, para explicarla y eventualmente para predecirla o dominarla. Y en la actualidad, por todo lo que vamos a ver en esta unidad, estamos en un momento de crisis y de renovación de todos los paradigmas. Por eso nuestras instituciones políticas y nuestras instituciones de gestión de la convivencia, como la escuela, la justicia, las policías, las universidades, los gobiernos, las legislaturas o el Congreso, están en plena controversia y en pleno movimiento, porque no siempre acompañan la evolución de los paradigmas y de la ciencia, y entonces a veces se quedan retrasados en el tiempo. Entonces hoy estamos en un momento de cambios y de renovaciones de paradigmas. Podríamos decir que el paradigma premoderno atribuía todo a Dios. Esta es la forma en que se ha definido, esta es la forma en que se han hecho. El predominio en el paradigma moderno es que el progreso implica una evolución lineal, y en la actualidad tenemos una gran mezcla y confusión de temas. En primer lugar, porque la red global de telecomunicaciones nos pone en contacto absolutamente directo y permanente con todo lo que está sucediendo en el mundo todo el tiempo. Y en segundo lugar, porque la evolución de la ciencia es extraordinaria y está en todas partes. Hoy debe haber no menos de 40 o 50 países, incluida la Argentina, que están investigando cómo va a ser la vacuna contra el coronavirus o cómo va a ser la forma de resolverlo. No hay nadie que monopolice el conocimiento, sino que el conocimiento está en manos de todos. Ahora, ¿cómo llegamos al paradigma de la modernidad en primer lugar? Bueno, primero hay un momento histórico entre los siglos XIII y XIV, que es lo que llamamos el momento del surgimiento de la modernidad, cuando llegan a Europa nociones como el cero, que permite crear
el sistema decimal de números y permite manejar un volumen matemático distinto al que se manejaba en el sistema de codificación numérica romano, de un mundo que se presumía cerrado al descubrimiento de un universo que va a ser infinito, porque empezamos a ver que el mundo no se limita a los 40 o 50 kilómetros que recorría una persona normal en los siglos XI o XII, sino que ya se empieza a extender primero hacia lo que podríamos llamar las Indias o América, y después a todo el resto del planeta. Por otro lado, va a aparecer también va a aparecer también en Europa el comercio y el intercambio comercial, y va a empezar a emerger la burguesía como una nueva clase social dinámica, creativa, ambiciosa, que va a ir generando y construyendo después las condiciones para el surgimiento del edificio de la ciencia moderna. Va a aparecer el dinero virtual, cuando la gente que tiene oro lo deja depositado en un lugar y recibe un papel que dice la cantidad de oro que tiene, y empieza a negociar ese papel directamente representativo del oro, con lo cual se multiplica inmediatamente la cantidad de recursos económicos circulantes, y por otro lado empieza a ingresar en Europa todo el oro y la plata sustraída de la conquista de América. Comienza el proceso de medición del tiempo, aparecen los primeros relojes, aparece la imprenta, y esto genera un efecto democratizador brutal, porque la lectura y la escritura habían estado hasta ese momento limitadas a unos pocos sectores de la sociedad, y ahora todos van a empezar a tener lentamente, son procesos que llevan algunos siglos, accesos a esas cosas. Y después aparece también en el arte la perspectiva lineal y la tridimensionalidad, que permite empezar a representar la realidad de una manera más aproximada a cómo era en el plano único característico de la pintura y del arte hasta ese momento. Quienes crean o quienes fundan revolucionariamente los primeros datos de la ciencia empírica moderna van a ser Leonardo da Vinci y Nicolás Copérnico. Copérnico es polaco, pero desarrolla una parte importante de sus investigaciones en Italia, y Johannes Kepler. Estos son los primeros científicos, y también Leonardo es un artista extraordinario, que empiezan a pensar de una manera distinta la realidad. Leonardo, por ejemplo, dice en uno de sus textos: antes de dar un paso más, realizaré experimentos, porque mi propósito es exponer primero la experiencia y luego, mediante razonamiento, mostrar por qué esa experiencia está destinada a operar precisamente de esa manera. Esta es la verdadera regla que debe seguir quienes reflexionan sobre los fenómenos de la naturaleza. Esto lo decía Leonardo da Vinci allá por 1513 en Florencia, cuando reflexionaba sobre la realidad, la describía en minuciosas y maravillosas ilustraciones, y trataba de explicar los fenómenos saliéndose de las explicaciones canónicas sagradas durante alrededor de 1000 años. Acá se va a producir también la formidable revolución de Nicolás Copérnico, cuando empieza a romper el modelo aristotélico basado en la idea de que la Tierra es el centro del universo. Que la Tierra era redonda era algo más o menos aceptado. Se sabía que la Tierra era por lo menos la parte de arriba redonda, tal vez la parte de abajo estuviera, no había noción de la ley de gravedad, era antinatural suponer que uno podía estar cabeza abajo, entonces se pensaba que abajo había elefantes, serpientes, océanos y todo lo demás. Pero que la Tierra era redonda era algo que se aceptaba ya desde la época de los Ptolomeos y desde la época de Aristóteles, pero el sistema aristotélico, planteado en el libro de los cielos de Aristóteles y enriquecido después por los extraordinarios observadores
del universo que fueron los egipcios de la época de la Biblioteca de Alejandría, ponía la Tierra en el centro del universo, y este era el modelo también aceptado por la Iglesia Católica, para lo cual la Tierra era el lugar creado y elegido por Dios para el surgimiento del hombre. Pero Copérnico, un curita polaco que recién se atreve a publicar sus investigaciones pocos días antes de morir, dice en el año 1543 que casi seguro que es el Sol el que está en el centro del universo y que la Tierra y los restantes planetas giran en torno a él de manera periódica y de manera recursiva. Esta revolución, que se llama precisamente también el libro, por esas paradojas de la vida, se llama Las revoluciones de las esferas, de Revolutionibus, de Copérnico, genera un shock brutal en las estructuras tradicionales de dominio del poder, que eran el imperio y la iglesia, y van a generar también una reacción contraria que, por ejemplo, en personas como Tycho Brahe o Jordan Bruno se van a terminar penalizando con la hoguera, y en el caso de Galileo Galilei se va a salvar por poquito de lo quemen vivo, porque esta gente estaba un poco alterada con esta revolución planteada por Copérnico, con mucha precaución, porque él sabía que iba contra un principio dogmático muy rígido. Aparece, decíamos, la perspectiva, es decir, aparece la perspectiva como mirada de la realidad que tiene por lo menos 2, 3, 4 o sucesivos planos, y eso va a permitir después el desarrollo de una pintura que busca representar la realidad tal cual es, y que va a pasar después a la ciencia como pretensión de explicar o describir la realidad tal cual es. Los paradigmas científicos se van concibiendo y desarrollando a lo largo del tiempo, pero se van expresando y sintetizando en grandes momentos de la historia. La afirmación del paradigma empírico se va a dar con pensadores y científicos como Tycho Brahe, Galileo Galilei, Francis Bacon, Johannes Kepler, que descubre toda la circulación de los planetas y los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, la Luna, etcétera, y se van a consolidar desde el punto de vista científico y matemático con las leyes de Isaac Newton entre 1642 y 1727, y con Descartes y su discurso del método, donde va a definir cuál es el método científico que se debe seguir para indagar la realidad. ¿Y qué va a decir Descartes? Básicamente va a decir que tenemos que observar, describir y explicar la realidad separándola o dividiéndola por partes, y va a dejar afuera de la reflexión científica lo que él llamaba la res cogitans, que tiene que ver con cualidades que él denominaba secundarias o subjetivas, pero no menos importantes, simplemente que no eran materia objeto de un análisis científico metódico como el que él planteaba en su libro. Ahí vamos a encontrar que el arte, el espíritu, la religión, también las emociones, van a quedar afuera del edificio de la ciencia moderna por este principio cartesiano que también está en Galileo Galilei, de que solo aquello que puede ser observado, descrito, pesado y medido va a ser parte de la ciencia. Entonces, actualmente, con esa perspectiva de lo que es la ciencia empírica, podríamos decir que el conocimiento científico es conocimiento probado, que las teorías se derivan de los hechos, que la ciencia se basa en lo que vemos, oímos y tocamos, y que el conocimiento es objetivo. Todo esto va a ser revisado con posterioridad, pero sobre estas bases se va a ir fundando la ciencia moderna. ¿Cuáles son las características del positivismo científico? Esto es muy importante que lo vean y lo analicen después en nuestro texto
con el doctor Julio Leónidas Aguirre, el reduccionismo, un principio cartesiano. Hay que separar o fragmentar o dividir la realidad en partes y explicar primero esas partes para después poder explicar la totalidad. Hay una única explicación válida, hay una sola verdad objetiva y científica para explicar cada hecho. La objetividad, chicos, esto es que la realidad puede ser observada con independencia del observador. Puede ser separado lo observado de quien observa. Esto es objetividad. La realidad puede ser descrita tal cual es, más allá de las valoraciones, de los prejuicios o de los conceptos que pueda tener el observador. El atomismo, es decir, la concepción de que la realidad está conformada por pequeñas partículas indivisibles, que son los átomos, y esto viene desde la época de Demócrito, 2000 años antes, y se va a revolucionar totalmente con la física cuántica, el mecanicismo, la hiperexaltación de la razón y experimentación son las grandes bases de la teoría científica positivista moderna, la idea de que la realidad está sujeta a leyes naturales eternas. Otro tema central, el creacionismo. Para los pensadores científicos de los siglos XVII, XVIII y hasta XIX, la Tierra había sido creada en un momento determinado por un ser superior con todas las características que todavía conserva. Es decir, ahora nosotros sabemos que hace 18.500 millones de años hubo un Big Bang, una gran explosión, que comenzaron a formarse las constelaciones, las grandes estrellas, los soles, los planetas, y que la Tierra tiene 4.500 millones de años desde que se separa de una bola de lava incandescente que era una supernova en extinción y evoluciona como sabemos que ha evolucionado gracias precisamente a la ciencia. Pero en esa época todavía, hasta Darwin, en el siglo XIX, va a estar muy fuerte la idea del creacionismo. Ahora, todo esto se da también en un marco que está señaladito ahí con un círculo celeste con letras negras, de ideas que podríamos llamar valores del momento. La idea del orden y del equilibrio como preferibles al desorden o al caos, la idea del señorío del hombre sobre el planeta, pero ¿de qué hombre? ¿Del burgués, protestante o católico europeo? Es decir, esta es una mirada que postula que el hombre tiene las capacidades y las potestades necesarias para gobernar y manejar y servirse y disponer de la tierra, y la idea del egoísmo como motor de la evolución y del progreso, que está muy fuerte en todos estos pensadores, y ya vamos a ver que impacta también en la teoría política empírica. ¿Cómo impacta todo esto en la realidad que llamamos de nuevo empírica? Bueno, acá tenemos, los pensadores políticos que ya en el marco del positivismo científico, con esto ya vamos terminando esta introducción a los paradigmas, los pensadores políticos que en el marco del positivismo científico empiezan a fijar los grandes dogmas sobre los cuales se va a construir la gestión y el proceso del poder político a lo largo de los próximos 250 años, y que hoy están en plena y convulsionada revolución, por eso que nos toca la fascinante tarea de entenderlo y de ver qué es lo que se puede mejorar o corregir o descartar de esta mirada. Por un lado, Hobbes, en 1650, en su libro El Leviatán, postula por primera vez, no por primera vez, pero sistematiza, la idea de que el Estado, es decir, el gobierno, es una creación artificial encaminada a proveerle seguridad a las personas
porque el hombre es el lobo del hombre, y entonces el hombre cede sus derechos a un Estado que se va a hacer cargo de protegerlos y construye la idea de una sociedad que es artificial y un gobierno que es artificial porque el hombre está aislado y en un estado de naturaleza de lucha de todos contra todos. Locke, en 1690, época de la primera gloriosa revolución, la revolución inglesa, que por primera vez decide frenar el poder del rey y dárselo al parlamento como representativo de la burguesía, va a hablar de los derechos y fundamentalmente del derecho de propiedad. Montesquieu, que en su libro El espíritu de las leyes de 1748 va a describir la organización política inglesa y va a postular la separación de los poderes como la mejor forma de evitar tiranías, dictaduras y autoritarismos, va a postular ese sistema político inglés que después va a tomar Estados Unidos. Lo único que hace Estados Unidos es cambiar al rey por un presidente de periodo limitado, pero va a ser esto muy importante. La idea de constitución escrita y rígida empieza en estos momentos también a imponerse ideológicamente entre la burguesía, que está buscando el poder político porque ya tiene el poder económico y ya tiene la ciencia, ya se está escribiendo la enciclopedia, pero todavía el poder político permanece en manos de la nobleza, salvo en Inglaterra, donde ya se ha generado la Revolución Gloriosa de 1688-90, Rousseau, que va a sistematizar la idea de la soberanía del pueblo o de la nación, del conjunto de personas que a través de la voluntad general gobiernan un Estado, el Marqués de Beccaria, que con su libro Los delitos y las penas va a empezar a hablar de los derechos de las personas frente al Estado y va a crear las bases todavía vigentes y todavía permanentemente enriquecidas del derecho penal liberal y las grandes axiomas del derecho penal liberal, como la presunción de inocencia, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, que nadie puede ser juzgado por un hecho que no ha sido definido como delito, que nadie puede ser detenido si no es por orden de un juez, etcétera, etcétera. El liberalismo económico que sistematiza Adam Smith en 1776 con su libro La riqueza de las naciones, y otro hombre brillante de la Revolución Francesa, el abate Sieyès, que sistematiza en los debates de la Convención Francesa de 1789 el poder constituyente y la teoría de la representación política, que hoy están en cierta crisis y en cierta alteración, pero que en ese momento son fundamentales. Entonces ustedes, cerrando este primer módulo, que ya estamos en los 28 minutos, esta es la unidad tal vez más larga, pero necesito que se metan, que se sumerjan en la indagación de los paradigmas. Les sugiero la tarea de buscar en internet datos básicos sobre estos autores, conocer su época, conocer su momento, conocer lo que aportaron, y vamos a volver sobre ellos en la parte histórica, pero ya en el próximo video nos vamos a meter más o menos en el año 1800 al 1900 para ir entendiendo qué pasa con este nuevo paradigma científico que se ha instalado en el mundo a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, y que se llama el positivismo empírico o el positivismo newtoniano cartesiano o el empirismo. Muchas gracias.